Una de las grandes dificultades que el ser humano ha encontrado a lo largo de su existencia es la justa relación entre lo que es la norma, la ley, la moral, los rituales, el rito, y su vida. Esto en relación con Dios. Es decir, cómo el ser humano ha buscado tener una experiencia de lo divino, de lo religioso. Dicen los filósofos que todo ser humano es un ser religado, toda persona es un ser religado, es decir, que tiende a lo trascendente, que busca lo espiritual, que necesita de Dios. El problema está en cómo esa relación con Dios, con lo espiritual, se ha vivido. Y el problema que aquí se describe en la Sagrada Escritura de ayer, pues sin duda sigue siendo el problema de hoy. Y Jesús, dentro de su pedagogía, retomando también toda la experiencia del Antiguo Testamento, quiere que todos sus discípulos tomen y tomemos conciencia de lo que significa ser su discípulo, su seguidor. Y por eso, una de esas frases duras, contundentes del Señor, que nos sirven de base para la meditación de este domingo es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué podrá significar eso? Porque Jesús expresa ese sentimiento y esa exhortación. Pues aquí lo podemos constatar. Cómo muchas veces aferrándonos solamente a la ley, a la norma, a los principios morales per se, nos estamos olvidando de lo esencial, de lo fundamental, y es la relación con Dios y la relación con los hermanos. Más aún, cuando distorsionamos esa relación coherente, fluida, pues podemos caer en ese convencimiento de que todo lo que viene de fuera es malo y distorsionamos la conciencia. Por eso el Señor dirá: no todo lo que viene de fuera es malo, todo lo contrario. Si nos vamos al libro del Génesis, ¿qué dice el Señor? Todo lo hizo bello, todo lo hizo bueno, bonito, esbelto. Por eso el Señor va a decir de una manera muy clara que en realidad el mal no viene de fuera, el mal viene de dentro. Y repito textualmente lo que nos ha dicho hoy el Señor. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre, al ser humano, impuro. ¿Cómo es nuestra vida? Decimos que podemos ser muy religiosos, pero en realidad sí estamos con coherencia viviendo la fe. La carta del apóstol Santiago nos pone también de presente esa premisa. Dirá: acojan con docilidad la palabra, esa palabra que ha sido puesta en ustedes como una semilla y que es capaz de salvar vidas. Es una palabra que redime, por eso
La semana pasada, en la parte final del capítulo 6 de San Juan, dirá Jesús: mis palabras son espíritu y vida. Si las acogemos, aquí ya el apóstol Santiago, el autor de la carta de Santiago, pues seguramente recordará esa afirmación de Jesús, y por eso dirá que esa palabra es capaz de salvar vidas. Y esa es una palabra que debemos poner en práctica y no solo contentarnos con oírla. No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice el autor de la carta a Santiago: pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Es decir, no, yo ya creo que porque vengo a la misa, que porque hago esto, que porque hago lo otro, entonces ya estoy listo. No, yo no me puedo engañar. Hay una verdad intrínseca. O tengo una vida recta según Dios, o tampoco yo puedo pretender engañar a Dios. Así entonces, en ese contexto de lo que es la religiosidad, el mismo autor de la carta a Santiago nos dirá que la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado, libre del mundo. Ahí está el centro de nuestra verdadera religión. Poner nuestra confianza en Dios. Pedirle que nos ayude a vivir con coherencia estos principios evangélicos que no son opresores, que no quitan la libertad, todo lo contrario. Quien cumple los mandamientos, que ama a Dios y al prójimo como a sí mismo, es una persona libre, es una persona alegre, es una persona que se sabe copartícipe del plan salvífico y redentor y creador de Dios en el mundo. El discípulo, el seguidor del Señor, participa de la obra creadora de Él en el mundo hoy. Vamos a pedirle al Señor en esta Santa Misa que esta palabra tan bella nos ayude a tomar conciencia de verdad, de lo que significa vivir la fe desde lo profundo del alma en relación con el Señor. En estos días, en concreto el pasado 15 de agosto, se hizo pública la reglamentación en una circular de la Supersalud de la ley, digamos, de lo que llama la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, es decir, el aborto. Y es muy doloroso ver cómo en un país como el nuestro, que pone su confianza en el Señor, donde venimos tantos a la Santa Misa, donde muchísimos hemos sido bautizados, pues somos testigos de ver cómo se aprueba una ley que va en contra de Dios mismo, que va en contra de la dignidad humana. Y es muy doloroso porque cuando vemos y leemos con atención esta resolución, pues es una apertura total incluso en lo que nosotros pudiéramos llamar el infanticidio. Un bebé que está en el vientre materno puede ser abortado incluso ya en la proximidad de su nacimiento. Y la ley lo ampara. Hay que recordar que no toda ley es moralmente justa, ni moralmente válida. Y entonces aquí hay una contradicción en esa ley civil que no siempre es moralmente justa. Y en esos principios, en esa resolución, pues incluso se limitan todas las acciones, incluso de acompañamiento a una mujer gestante que está en duda, y prohíben que se le acompañe, y prohíben que se le diga no aborte, y prohíben que se le asesore. Más aún, en alguna partecita por allí, hasta se pone límites para que los médicos puedan reunirse
y hacer un grupo de estudio sobre la posibilidad o no para ello. Y si se dice que fue por un acceso y un abuso y una violación, no se le puede exigir a la persona que lleve la declaración o la denuncia del mencionado o presunto abuso o violación. A mí me duele mucho y como obispo pues tengo que expresar nuestro dolor porque expresa cómo estamos pasando en ese punto, como en tantos otros, pero aquí en este en particular, una gran crisis antropológica. Nos estamos perdiendo y estamos dando prioridad a unos derechos subjetivos, individuales, a un bien común, y hay uno que no puede ser negociado ni negociable y es el don maravilloso de la vida. Por eso, la primera lectura dirá en ese acompañamiento final que Moisés hace al pueblo de Israel: no añadan nada a lo que yo les mando, ni supriman nada, observarán los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Y dirá uno de los mandamientos es no matar, no matar. Un aborto es un asesinato. Así a algunos no les guste que se utilice esa palabra. Hoy vamos a pedirle pues al Señor que acoja benigno nuestra súplica de perdón por estas decisiones que se van dando en el mundo entero y en Colombia, porque lastimosamente no somos los únicos en el mundo que promulgamos o promulgan este tipo de normas. Que nos conceda la gracia de la conversión, que les dé la fortaleza al menos si dejaron una cosita chiquita en la norma, y es que la objeción de conciencia puede quedar en cabeza del médico, pues que los médicos recuerden el juramento hipocrático, que es defender la vida siempre. Que el Señor nos ayude a vivir pues con coherencia y valentía los mandamientos divinos, porque son palabras, como dice acá la palabra hoy, palabras que son capaces de salvar vidas. Que el Señor nos conceda la gracia, repito, de vivir alegres nuestra fe y que esta invitación que se nos hace hoy nos ayude y nos permita ser testigos valientes del amor de Dios en el mundo. Amén.